Súbeme la radio. Seguimos por la 96.3 Radio M, maestra de radio, y ya estamos en línea con Martín Ayerbe, secretario político nacional de Social 21, La Tendencia, y presidente del Foro Naval Argentino, Hipólito Bouchard, y además ex precandidato a presidente. Muy buenas tardes, Martín, Laura y Héctor, te saludamos. Buenas tardes, Laura, Héctor y a toda la audiencia. Bienvenido. Bienvenido, Martín. ¿Cómo te va? Sensacional, cada vez mejor. Qué bueno. ¿Usted vive en Argentina? Sí, o querés que te cuente. Cuente. Bueno, estamos sobreviviendo como podemos. Es catastrófica esta situación y, bueno, es preocupante que no se ve tampoco un horizonte de no se ve el mejorar. horizonte. No, es muy malo todo, de muy mala calidad, de muy mala factura. Sí, pero ¿cómo traccionamos ahí con el tema de la esperanza? ¿Cómo nos preparamos? Más allá de que la gente que tiene su trabajo en la pelea con otras herramientas, pero hay mucha desocupación y no se ve, como lo dijiste vos, el panorama es muy sombrío para el resto del año. Sí, nosotros necesitamos un plano material de desarrollo de la Argentina, que es para nosotros el Estado empresario como conductor del proceso económico del país, como supimos tenerlo hasta la década del 70, con 300 empresas del Estado, con acción en todos los planos de actividad de la economía argentina, y la pequeña y mediana empresa argentina asociada a las cadenas de valor del Estado empresario, bajo su conducción de obra, la garantía de calidad, el desarrollo del personal, como miles de trabajadores que fueron formados por los cursos de formación profesional acelerada del Estado empresario argentino y en una formación técnica profesional con certificaciones en normas internacionales, como por ejemplo el Astillero Río Santiago ha calificado a proveedores de fundiciones de, por ejemplo, bronce del Almirantazgo para hélices que impulsaron corbetas argentinas, fundiciones que no tienen más de 100 trabajadores, como Fundición M de Ensenada. Sin embargo, por esas hélices que han pasado 40.000 caballos de fuerza en el mar, una fundición tan pequeñita como esa logra que su producto esté bajo las normas más exigentes del ORBE, que son las normas de construcciones navales, y eso lo hace porque hay un Estado empresario que la desarrolla. Jamás ninguna multinacional, ningún astillero extranjero de Estados Unidos, Europa o Japón le hubiera dado a Fundición M de Ensenada la construcción de una hélice para un buque de guerra. Entonces, la Comisión Nacional de Energía Atómica también califica, incluso intraestado, porque califica al astillero Río Santiago para la producción de componentes nucleares, como fue la bomba de parada de Embalse Río Tercero de la central Candú, Canadian Deuterio de Ontario Hydro, los embebidos de Atucha, la placa condensadora, y otros productos más como los tubos para elementos combustibles de Ezeiza. Esa calificación que se pasa de Estado empresario a Estado empresario en el máximo nivel de exigencia internacional, como son las normas de la Asociación Internacional de Energía Atómica, después se derrama sobre la pyme asociada también que provee a las terminales estatales de esos productos. Ese es el verdadero modelo argentino de desarrollo, que la dictadura militar vino a destruir para demoler las chimeneas que creó Perón y luego subordinar a la Argentina, a la geopolítica angloamericana, y tener al país cautivo, en donde un país en el que está todo por hacerse arde con 4 millones de desocupados. El país de los alimentos ve a los chicos, a los viejos morir de hambre, y en un país subpoblado el argentino no tiene ni un cachito de tierra
para levantarse el rancho. Entonces, estos no son daños colaterales del capitalismo porque no somos lo suficientemente capitalistas para que nos vaya mejor. No, esto es una planificación artera de las embajadas extranjeras para mantener al argentino cautivo en el materialismo, en la carrera insensata por obtener los medios de vida diariamente, para lo cual la partidocracia demoliberal es la que pacta la gobernabilidad con las embajadas extranjeras, para no tener conflicto, como lo explican los políticos profesionales, para darse mutuamente gobernabilidad entre oficialismo y oposición, y pasarla fenomenalmente bien, pero eso no elimina el conflicto geopolítico de la Argentina como proyecto de liberación, como idea de liberación, como concepción metafísica antiimperialista que desde el general San Martín los argentinos impulsamos, porque el conflicto se vive sordamente, pero existe en la base social del pueblo argentino, que es el que sufre. Entonces, Martín, sí, ustedes presentaron un plan de pleno empleo. Contanos en qué consiste esto. El plan de pleno empleo es una planificación sobre este orden general que planteamos sobre el Estado empresario argentino, que tiene que dar el 30% del trabajo en el país y la pyme argentina asociada el 70% restante. Entonces el plan de pleno empleo se divide, por ejemplo, en el plan naval argentino, que contempla la construcción de 118 buques graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas para la hidrovía, 840 buques para la pesca, y esto nos daría a nosotros 150.000 puestos de trabajo de manera permanente, constante, para siempre, en astilleros y navalpartistas. El astillero fabrica el 40% del barco, estos serían unos 25.000 puestos de trabajo. Los navalpartistas hacen el 60%, todos los componentes y materiales y equipos que van adentro del barco, que son por kilo de mayor valor agregado, que ahí está el arte de la pyme argentina, de que produce en una escala baja, no en grandes volúmenes de producción a lo chino, pero puede especializarse y volverse tan buena que puede brillar en el mundo a través del Estado empresario. Entonces, eso generaría 35.000 puestos de trabajo en pequeña y mediana empresa. Y cuando los trabajadores industriales de astillero y pequeña y mediana empresa asociada queman el salario en menos de 30 días, eso provoca un reflejo social de no menos de un trabajo y medio en quienes abastecen a esos trabajadores de el carnicero, la verdulería, el transportista. Entonces eso permite que se creen 85.000 puestos de trabajo más. Entonces, ese es el modelo argentino de desarrollo. Y así como lo tenemos en el Plan Naval Argentino, tenemos el proyecto de ley ELMA 21 para crear una corporación estatal de transporte multimodal, que además de ejercer el transporte en el modo carretero, aeronáutico, ferroviario y naval de manera unificada, es una demandante de material de transporte. Entonces, permitiría que a través de una empresa estatal nacionalicemos la producción de esos vehículos de transporte, construcción de barcos con el Plan Naval Argentino, construcción de material ferroviario por equivalente a 500.000 de puestos de trabajo, construcción de aviones en la Argentina. La Argentina importa un equivalente a 150.000 puestos de trabajo en aviones, todos los años. Y nosotros tenemos el área material Córdoba, donde los argentinos nos convertimos en vanguardia en la década del 50, hace 70 años atrás. Estamos hablando de 100% Made in Argentina. Sí, producción nacional, que a veces se inician los procesos con la transferencia tecnológica, donde vos acordás con algún fabricante, porque vos todavía quizás no tenés la experiencia, pero acordás con algún fabricante la producción bajo licencia de eso. Perón lo hizo incluso acordando con los ingleses de Derwent y Rolls-Royce la producción de turbinas Derwent 5 y Rolls-Royce Nene en la década del 50, donde se trajo todos los planos, la transferencia tecnológica, la maquinaria, todo lo necesario para producir en el país, y esas fueron las turbinas que propulsaron al Pulqui. Y eso se hizo con mano de obra argentina. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. Si somos capaces de fabricar impulsores para aviones,
todo lo demás nos queda a tiro, fabricar, como le planteó el brigadier San Martín a Perón. Nosotros ya estamos en este nivel de alta complejidad, nosotros ya estamos fabricando motores a pistón radiales como el Indio y el Gaucho para aviones a hélice. General, pida lo que necesite, acá le fabricamos lo que usted mande. Y Perón le dice, bueno, necesitamos abastecer a la Argentina de vehículos, de autos. Las multinacionales no quieren radicarse en el país, la Ford, la General Motors, no quieren radicarse en la Argentina y dar trabajo en la Argentina, quieren importar, son importadores, son cabeceras de importación de mano de obra extranjera. Entonces por eso aparece el justicialista y el utilitario por excelencia de la patria grande del Caribe y de América del Sur, que es el rastrojero, destruido también por la dictadura militar. Esto hace que los precios sean altísimos y la calidad que mucho más baja que la que nosotros podríamos ofrecerle al mundo. Así es, porque además, en el caso de las industrias automotrices, la Argentina importa 2 millones de puestos de trabajo del extranjero, que es la mitad de los desocupados que tenemos. Nosotros con el proyecto Delma 21 podríamos estar cerca de entre 1,5 millones y 2 millones de puestos de trabajo por la compra de material ferroviario argentino, material aeronáutico argentino, material naval argentino y material carretero argentino. Ahora, las industrias automotrices importadoras, la Ford, la General Motors, la Peugeot, la Toyota, importan 2 millones de puestos de trabajo. Entonces, cuando el poder adquisitivo de la clase media argentina compra un autito en cuotas, no le está dando trabajo a otro argentino, le da trabajo a un extranjero, porque 7 de cada 10 autos que se venden en el país son extranjeros, y solo apenas 3 se producen en la Argentina. ¿Esto que demuestra? 2 cosas. Primero, que somos capaces de fabricar, sí, somos capaces de fundir bloc, de fabricar tapa, de fabricar caja de velocidad, de fabricar elementos de amortiguación. Lo más complejo del auto, los argentinos lo hacemos todo. ¿Qué es lo que hay que hacer además? Bueno, esos 7 que vienen del extranjero hay que producirlos en el país, porque la capacidad de la mano de obra nuestra está. Y eso nos permitiría incluso establecer dentro de la propia actividad, con el Estado empresario, vos ejercés la actividad y el Estado empresario es el verdadero Estado regulador, porque no se puede regular el mercado de otro modo. No hay ordenanza de Dios que prohíba al diablo ser diablo. Lo que sí existe es Estado empresario argentino que puede crear el paraíso en la tierra. Que es para los pobres de la patria el pleno empleo, como tuvimos 2 veces, en el 50 y en el 70 con Perón. Y eso desestabiliza el capitalismo, porque el obrero pierde el miedo, porque el trabajador pierde el miedo de que lo rajen, entonces no soporta cualquier injusticia, se para de mano, endereza la espalda de esclavo. Martín. Entonces eso es un plano espiritual del argentino. El argentino empieza a partir de ahí a crear la filosofía del coraje, una filosofía heroica de liberación como fue en la década del 70. Ojalá que esos tipos vuelvan. Yo creo que la materia prima está. ¿Bien? Simplemente hay que tratar de mirar más para adentro. La materia prima está y es nuestro propio espíritu, es nuestra gente y son nuestros hijos. El argentino no teme a la muerte porque no le teme a la nada. Y la cultura argentina le enseña desde la más temprana edad de que si bien la nada es un absoluto, la muerte, la vida, desde la que contempla también ese otro absoluto, es el todo. Y las madres argentinas instruyen a sus párvulos tempranamente en un amor valiente, que es una plenitud que es desafío del ajeno y certeza de lo propio. Y esa fuerza espiritual se transfiere a los pibes y nos acompaña cuando somos adultos durante toda nuestra vida. Por eso, cuando a veces, si el contexto, la compañía o los otros se dejan humillar, el argentino no se siente obligado a hacer lo mismo, gregariamente. Por el contrario, se empeña en dar la voz de alerta y resistir la ofensiva. No teme ser diferente. Porque si el precio para integrarse es aceptar mansamente la injusticia, el argentino rompe. Y aunque pierda, va a devolver golpe por golpe. Hay algo en nosotros irreductible. Hay algo en nosotros irreductible, que es la filosofía, sentido del coraje argentino que expresa Fierro y Cruz.
que prefieren irse a las tolderías antes que perder la libertad. Martín, una última pregunta. Tu opinión sobre el señor presidente Alberto Fernández y su equipo. Y Alberto Fernández es un hombre de la partidocracia demoliberal argentina, que se ha mantenido en las entretelas de poder en prácticamente todos los gobiernos. Yo creo que es muy, muy conocido. No sé cuál es su plan, no sabemos qué tiene pensado hacer con el país. ¿Cómo van a generar 4 millones de puestos de trabajo? 4 millones de puestos de trabajo se crean a 1 millón de puestos de trabajo por año. El millón de puestos de trabajo por año, dividido los 250 días hábiles, indican de que hay que crear 4.000 puestos de trabajo por día. Entonces la pregunta es, Alberto Fernández de Kirchner, ¿cuántos puestos de trabajo por día viene creando? ¿O cuántos puestos de trabajo por día se están destruyendo? Porque el fiel de la balanza que va a juzgar a este gobierno es si creó o no creó trabajo. Bueno, convengamos que estamos en medio de una pandemia que está destruyendo la economía a nivel global. Y cuando termine la pandemia, ¿cuál es el plan? Claro. Bueno, no, van a fabricar material ferroviario en los talleres de Laguna Paiva, en los talleres de Concordia, en los talleres de Curuzú-Cuatiá, en los talleres de Tafí Viejo y Mate de Luna, en Vía y Obra de La Plata. Van a fabricar material ferroviario argentino en Forja de Córdoba. Van a fabricar material ferroviario en Astillero Río Santiago. Van a poner a la fábrica de vagones y silos de Chascomús a producir. Van a poner a Caramaco de Santa Fe a proveer de motores eléctricos para material ferroviario. Y Garreta de Capital, ¿va a producir nuevamente material ferroviario o van a seguir importando de la China? Porque están importando, en este preciso momento, donde se destruyen los puestos de trabajo y la economía global, resulta que los chinos siguen abasteciendo a la Argentina con pelotudeces. Entonces, celebran la llegada de un barco con barbijos. Es violento para la gente que no tiene trabajo y se está cagando de hambre con una dádiva de 10 luquitas que le tiran los copados de la progresía, que es lo que queman en una noche en Puerto Madero en una cena de 4. ¿Creen que somos boludos los argentinos? ¿Creen que no nos damos cuenta? Somos pobres, somos oprimidos, pero no nos van a sacar contentos así nomás. Porque resulta que hay otros en el mundo que sí producen y abastecen. Y no se le puede dar trabajo a las costureras argentinas, a las cientos de miles de mujeres argentinas que tienen una máquina de coser en la casa y que podrían estar abasteciendo en vez de tener que traer pelotudeces de la China. Es de una violencia enorme. Entonces el pleno empleo es justicia y es revolucionario el pleno empleo, porque desestabiliza el capitalismo. Perón en el 70 obligó a la General Motors que se dejara de importar estupideces con el Chevy Serie 2. Porque Perón no era boludo, era un vivo. Y comprendía que la lucha es por la defensa del mercado interno y por los puestos de trabajo. De hecho, en el 60, Perón decía algo que si hoy viera este mundo, se pegaría un tiro. Porque Perón decía, en el 60, antes de llegar al gobierno, decía, hoy ya nadie es tan tonto en este mundo para andar regalando los puestos de trabajo. Todos defienden la industria y su puesto de trabajo. Nadie es tan idiota en este mundo. Bueno, general, le digo que hoy en la Argentina del siglo XXI hay una banda de idiotas que no comprenden esto que usted explicó con sencillez en su momento. Pero para esto hay que aceptar que hay una batalla entre el espíritu y la materia en la que el ser nacional argentino con defectos hace virtudes de la pelea y puede descollar si se decide, porque no puede ser universal sin grandilocuencia. Si no habla para el mundo y para historia, el argentino no encuentra un escenario trascendental real. El materialismo capitalista de acumulación de liberales y keynesianos obedecen a las reglas de la partidocracia demoliberal y acuerdan tácitamente no denunciarse los unos a los otros como perversos y endemoniados. Entonces se permiten acusar al otro de torpe, de ineficaz o de corrupto, que es lo que vemos habitualmente en los medios de comunicación. Pero
no de dañar al pueblo a sabiendas con premeditación y alevosía. Entonces, una filosofía sentido del coraje le saca la careta a ambos y se vuelve enemiga mortal de los dos y los alinea en su contra, porque se erige como peligro existencial del sistema todo. Mete miedo lo que nosotros decimos, porque somos espiritualistas y creemos en la trascendencia, en el sentido trascendente de la vida y el mundo. Y esto no alcanza con un mejor sistema de reparto u otro materialismo. Los materialismos siempre le hicieron la guerra a la Argentina. En el 40, luego de la posguerra, el materialismo capitalista norteamericano se alió con el materialismo comunista ruso en contra de Perón. Y eso se llamó Unión Democrática, donde los radicales también estuvieron, junto con el Partido Comunista y el embajador norteamericano Braven. Entonces hay una condición espiritual de los argentinos que es muy potente y que nosotros la podemos ver en Irigoyen, inclusive con la creación de YPF, porque enfrenta a Inglaterra y a Holanda unidas en la Shell, e enfrenta a Estados Unidos en sus petroleras como la ESO, pero su espíritu de liberación no amaina por eso, y Mosconi sale en periplo latinoamericano a vocear el modelo exitoso argentino sin pedir nada a cambio, porque su interés es metafísico y universal. ANCAP en Uruguay, Petrobras en Brasil, Pemex en México, YPF en Bolivia, son hijas materiales de una conducta metafísica argentina. No se quiere comer el mercado de petróleo de nuestros hermanos de la Patria Grande poniendo estaciones de servicios de la YPF Argentina. No, actúa igual que San Martín, libera, pero no se apropia de lo que libera. San Martín no se queda con Chile y con el Perú. En ese mismo momento, Napoleón, en Europa, se apropiaba de los territorios que liberaba. San Martín no. Es otra condición la del argentino. San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, no. Cuando Evita marcha a España y lleva alimentos, no va en busca de protocolo y besamanos, sino con el contacto de la masa popular, porque ella misma lo exigió. Y en su discurso filtra el corazón que trajo de la calle y que jamás abandonó. Sí. Eva, en Europa, que es recibida como una reina, no niega su ser, lo sobreactúa, porque su naturaleza callejera arriesga la complacencia de ese auditorio y tira de la cuerda, Evita. Paga con alimentos para pobres hambriados la oportunidad de dirigirse a ellos mismos. Tira un puente de amor hacia las plazas llenas. Es la pasionaria del sur, de la colonia. Eso es la Argentina. Y cuando la Argentina se expresó así, hubo justicia social, hubo trabajo, hubo bienestar y el pueblo fue feliz. Y eso es lo que hoy necesitamos: justicia social, bienestar y trabajo. Martín, muchísimas gracias por este contacto. Sabés que estamos a tu entera disposición desde acá, desde nuestro programa, desde la radio. Y bueno, esperemos que este proyecto de plan de empleo pleno pueda llevarse a cabo, por el bien de todos. Bueno, les agradezco mucho esta comunicación y un abrazo grande para todos. Buen fin de semana, Martín. Muchas gracias. Igualmente. En línea, sábados de 12 a 14 horas con Miguel Mazafra. En línea, los sábados por Radio M. Porque queremos estar más cerca, te informamos sobre todos nuestros beneficios de forma ágil.